Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En el Egaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no solo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El Egaustro, 25 años de energía para la vida. Son las 8:21. Saludamos al ingeniero René Ortiz. Él fue ministro de Energía. Representó también a Ecuador ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo y tuvo un alto cargo en esta organización mundial. Le damos la bienvenida nuevamente, ingeniero Ortiz. Con usted hemos venido hablando secuencialmente sobre esta crisis que se la veía venir y que al momento está ya en apogeo en todo el país. Los cortes de energía son una realidad. Se dio uno en esta semana. Se anuncian 4 cortes más para la próxima semana, mientras el gobierno da cuenta de acciones emergentes que podrían ser calificadas también como desesperadas para tratar de evitar los apagones en el país. ¿Cómo ve usted la situación? Permítame saludar a su distinguida audiencia y comenzar señalando que los apagones, el gobierno está haciendo lo mejor que puede, en mi opinión. Es decir, ellos están probando en estos momentos una prueba-error, que es el trabajo con el sector público. Muchos de los funcionarios que trabajan en este momento como servidores públicos han sido extraídos del sector privado y están probando trabajar con el sector público. No es fácil trabajar con el sector público, pero en relación con el tema de los apagones, quiero hacer, si usted me lo permite, una breve recolección. Hay que dejar que ellos trabajen, quiero decir, el gobierno, en su plan de emergencia. El plan de emergencia está plenamente diseminado, comunicado, se están contratando kilowatts de embarcaciones que tienen generadores, de motores de generadores en tierra y también las compras con Colombia. Todo esto está trabajándose al momento desde que fue anunciado el tema de los apagones, el tema del estiaje. En un paréntesis, habrá conocido usted que Colombia acaba de limitar las ventas a Ecuador. Dice que venderá solamente energía térmica y aquella que sea realmente sobrante. Correcto. Entonces, termino con esta primera observación que quería recolectar con usted. No es la primera vez que estamos viviendo el tema este. Quiero recordar, probablemente algunas personas que son muy jóvenes no recuerden o no estuvieron presentes cuando se produjo la hora Sixto. La hora Sixto también era una forma de manejo de los apagones. El estiaje, a veces el estiaje, si es normal, no hay problema, se lo maneja y es manejable. Pero otras veces es severo y el estiaje de esta temporada ha sido severo. Toda la cuenca del Azuay ha sido dramáticamente afectada con la falta de lluvias y, por supuesto, si no hay lluvias, si no hay agua, pues evidentemente el primer impacto es la falta de generación eléctrica, no hay los kilowatts y hay que buscarlos en las opciones. Ahora, ingeniero Ortiz, muy buenos días. Como usted mismo manifiesta, no es la primera vez en el país que se da una situación de esta naturaleza y se podría advertir además que lo que estamos viviendo en este momento era algo que ya se veía venir, que ya estaba anunciado. ¿No considera usted que las decisiones que está tomando el gobierno nacional son tardías, el bombardeo de nubes, la declaratoria de emergencia, la contratación de última hora de una segunda barcaza? Esos son algunos de los cuestionamientos a este gobierno, es decir, a quien está en este momento como responsable de la toma de decisiones y que estas no han sido oportunas. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Muy buena su pregunta. Yo creo que cabe aclararle a la distinguida audiencia suya cómo funciona el sistema. Probablemente el Ecuador es el país ejemplar en el manejo de su matriz de energía, de generación energética, de generación eléctrica. 92.5% es hídrica. El resto tiene que ser
alimentado con térmicas, alimentado con energías renovables. Todo esto debía estar listo. Si no estuvo listo es porque algo falló. Y quiero señalar lo siguiente. ¿Había un plan maestro? Sí. ¿Había un presupuesto? Dicen que sí. Fue aprobado el presupuesto. ¿Se asignaron los fondos para la ejecución de ese presupuesto? Yo no sé. Si se asignaron los fondos para el presupuesto, quiere decir que deben haber habido los fondos para comprar y contratar todo el mantenimiento de todas las unidades de generación térmica que estaban previstas. Si no estaban funcionando, es que las partes, piezas y equipos que hay que cambiar durante el mantenimiento no existen en las perchas. Hay que mandarlas a fabricar. O sea, todo esto significa que ¿había o no había plata? Si no había plata y no se ejecutó, quiero empezar por ese camino, que es la razón por la cual está viviendo Ecuador estos apagones. Repito, si no había la plata, porque a la final el plan hubo, el presupuesto hubo, pero no se adjudicaron los fondos, si no había esa plata, no había cómo hacer el mantenimiento. Esto es responsabilidad del Ministerio de Economía. Ellos son los que manejan en este momento toda la plata, porque todo lo que usted paga por el kilovatio que consume y lo que yo pago por el kilovatio que consume, los comercios, las industrias, todos pagamos. Lo que ocurre es que el gobierno recoge todos estos fondos, va a la caja fiscal y la caja fiscal los distribuye en función de las necesidades. Yo creo que atiende también el gobierno primero las necesidades sociales. Pero aquí está la consecuencia de no atender las necesidades, estoy pensando, y por eso repito, las necesidades de mantenimiento de la parte térmica. Tenía que estar lista. Si no está lista como no está, quiere decir que falló en la asignación de los fondos. La plata, no hubo la plata, que en efecto no hay. En este momento tampoco hay la plata para comprar el resto de todas lo que han propuesto, unas 2 barcazas más. No obstante, más generadores, más generadores. No obstante, no hay ingeniero plata, Ortiz, el presidente de la República dice que sí hay recursos. Hay solución cuando no hay la plata. Claro ingeniero que hay que concesionar al sector privado. Entonces el sector privado también puede tener toda la plata para poder atacar el tema de las apagones. Ahora, ingeniero Ortiz, el presidente dice que en todo caso hay los recursos, tanto es así que como gobierno van a asumir el pago de las planillas de diciembre de este año y de enero y febrero de 2025 para quienes consuman hasta 180 kilovatios. Es una medida de compensación social. Entonces seguramente le están moviendo los fondos porque hay que partir de una realidad. Este gobierno arrancó este año 2024 con un déficit. Déficit quiere decir que no hay la plata. Déficit quiere decir que 5.000 millones de dólares no existían, estaban a la espera. Entonces, por eso digo, el Ministerio de Finanzas recoge todo el dinero que se genera en las empresas estatales eléctricas, en las empresas estatales petroleras. Todo esto va directo al fisco y luego el fisco es el que empieza a distribuir. Yo repito, si había la plata, había. Entonces, ahora, y no se ejecutó, hablando justamente de los si había negligencia, económico, si me escucha, ingeniero Ortiz, hablando justamente de los temas económicos, en su mejor estimación, ¿cuál es el balance del déficit actual que enfrenta Ecuador? Se habló de 1.000 megavatios, es una especie de rompecabezas, las soluciones que va dando cuenta el gobierno, entre esto las barcazas. ¿Cuál es la realidad entre oferta y demanda? ¿Cuál es el déficit actual de Ecuador? Y por otra parte, ¿cuánto están costando estas medidas emergentes? Excelente la pregunta. ¿Cuáles son las medidas de emergencia que está atacando el gobierno? Son la contratación de barcazas, que tienen 100 megawatts de generación, la contratación de equipos de generación eléctrica en tierra y la contratación de kilovatios del país vecino de Colombia, que los tiene disponibles y que los ha dicho, no ahora, los dijo anteriormente. Les vamos a vender, pero les vamos a vender primero la energía térmica, que es cara.
es cara en Colombia como es cara en Ecuador. Y se van a reservar para ellos la energía hídrica. Ellos también van para una sequía. Sí, señor, van hacia una sequía. Y probablemente cuando entre la sequía, funciona la sequía, tampoco van a poder vender los kilovatios que ellos se comprometan a vender a Ecuador de la generación térmica. Ahora, esto se anticipaba. Sabíamos nosotros, ya vivimos la experiencia en el 2022. Este 2022 se tuvo un déficit de generación, la de crecimiento, tuvo un déficit de más o menos 400 megawatts. Si no se solucionó en el 22, se repite en el 23. Y en efecto, se repitió en el 23. Y ahora, si no se solucionó en el 24, el 23, se repite sumando en el 24, que es lo que estamos analizando en este momento. Es decir, el déficit de generación eléctrica, sea hidráulica o sea térmica o de energías renovables, es más allá de los 1000 megawatts, es sobre el giga. Ahora, esto no se soluciona de manera inmediata, como decía. Aquí hay que averiguar dónde están los problemas, los obstáculos que no permitieron que estas generaciones alternativas a la hídrica estaban listas o no estaban listas. No estaban listas y por eso está viviendo el país los apagones. ¿Por qué no estaban listas? Se ha dicho también, ingeniero Ortiz, de que el sector privado puede y va a aportar para esta crisis. Me parece que se dieron cifras de 300 a 400 megavatios. ¿Es esto una realidad hasta donde usted conoce? Bueno, la autogeneración es una medida que se ha tomado en años anteriores y está funcionando. El sector privado pero tiene un límite. Ellos no pueden generar más allá de 10. Ellos no podían construir más allá de 10 megawatts. Entonces están sumando un poquito aquí, un poquito acá, un poquito acá. Y había otra, es la tesis de autogeneración. Hay la tesis que también está funcionando, que es la de generación distribuida. Y en esa también hay límites. Y habían límites hasta de 50 megawatts en las hídricas. Es decir, ¿y por qué le ponían límites? Ahí hay un error de concepto. No hay necesidad de poner límites. El país no puede darse el lujo de pararle al sector privado y decirle, ustedes pueden generar, pero solo hasta aquí. No, ellos pueden generar mucho más. Ingeniero Ortiz, escucha el siguiente mensaje, que en realidad lo transmitimos más que para usted sí, para su conocimiento, pero para la empresa eléctrica regional Centro Sur. En esta mañana nos ha escrito un industrial de la provincia de La Suay, señala que cuenta con un generador de gran capacidad para su industria. Le leo textualmente la nota que nos llega hace pocos minutos por WhatsApp, con el afán de sumarnos al pedido del gobierno de usar generación propia y así aportar en esta crisis de energía. Hemos querido inscribirnos en este proyecto. Nos hemos comunicado con la empresa eléctrica regional Centro Sur, entre paréntesis, una de las más eficientes en el país, pero no tienen ningún tipo de información, pese a que todos los días insisten en que nos inscribamos en este proyecto. ¿A dónde debemos acudir? Es la pregunta que nos ponen. ¿Sabe la respuesta? Y ojalá la empresa eléctrica lo haya escuchado y no desperdicie estas fuentes que sumando mensaje poco a la empresa van a resolver en alguna medida la situación. Un mensaje muy cordial a la empresa Sur. Yo conozco, es una buena empresa, se maneja bastante bien, la conozco perfectamente. Mensaje a ellos, señores, ustedes no necesitan ninguna autorización. Está la regulación. Todo lo que no lo utilicen, vendan al sistema. Punto. Eso está definido, regulado. O sea, no necesita que alguien le mande una carta diciéndole, le vamos a comprar los X megawatts que le están sobrando. No. Bueno, está definido. La generación extra que tienen ellos puede inmediatamente tendrán que hacer alguna instalación para hacer operativa esta entrega de energía de esta industria, en este caso a la red pública. Claro, ellos tienen el sistema regulatorio desde el punto de vista teórico. Regulatorio está ahí. Si la empresa en este momento está disponible para hacer la venta, tiene que venderle y Centro Sur tiene que responder inmediatamente con la compra de estas energías que son excedentes por parte de autogeneración, de la autogeneración privada, por supuesto. Entonces, digo yo, si la regulación está lista, Centro Sur, este es mensaje a Centro Sur,
tienen que comprarle la electricidad que está ofreciendo. Ese es el remanente que ellos tienen y eso es lo que está asumado el gobierno, que dice entre tantas una cantidad, en efecto hay una cantidad enorme de empresas pequeñitas, inclusive renovables, que es de 2 megas, de 1 megawatt de solar fotovoltaica y así sucesivamente. Todos están generando lo que pueden y lo que les permite la ley. Bien, por eso decía, los límites están mal, los límites están mal. El sector privado puede ser un aportante muy importante, pero no hay que ponerle límites. Mirando al futuro, quisiera preguntarle a usted, ¿hay una luz al final del túnel para Ecuador con este gravísimo problema que puede afectar, lo dice el Banco Mundial, hasta en 4 puntos al PIB nacional, que sería realmente una catástrofe con un PIB que no llega ni al 1%? Absolutamente correcto. Hay una previsión, además del propio Banco Mundial, de que Ecuador requiere invertir $3.500 millones anuales durante los próximos años, por lo menos en un lapso de 4 a 5 años, para por lo menos controlar y resolver este problema. ¿Tenemos la capacidad? Absolutamente pertinente la pregunta. No hay la plata. El Estado no tiene un déficit y va a ser el déficit del siguiente año también, porque no hay la plata para pagar. La está pagando poco a poco, pero no hay la plata para invertir. Entonces tiene que acudir al sector privado. Esta propuesta del Banco Mundial de un estimado de $3.000 millones de inversiones para generación eléctrica tiene que ser realizado con el sector privado, pero no ahora. Ayer tenía que hacerse esto, pero no mañana. Ahora hay que hacer esto si es que no está listo. Y vea usted, pongo con todo respeto mi caso. Yo adjudiqué el Aromo 200 megawatts a privados, por supuesto. Yo adjudiqué los 2 billonacos a Loja, 135 megawatts. Se firmaron los contratos y se paralizó esto por el estatismo. Este es el problema fundamental que hay que resolver. O resolvemos que el estatismo está convertido en un obstáculo del desarrollo, no solamente del sector eléctrico, sino también del sector económico, del desarrollo nacional, porque si no hay energía, a todos nos afecta. Entonces hay que arreglar esto y la mejor manera de arreglar esto es quitándole el monopolio a SELEC, para que las empresas privadas puedan también participar, por ejemplo, en Santiago, en el desarrollo de la cuenca de Santiago, en el desarrollo de Cardenillo. Son 2 proyectos gigantescos. Ahí nomás hay más de $10.000 millones que hay que invertir. Fíjese usted. Pero no tiene, si SELEC piensa que ellos pueden invertir, están equivocados porque no hay la plata. O se convierten estas empresas en compañías por acciones que pueden acudir directamente a los mercados de capitales. O sea, hay que convertir parte de estas empresas estatales en compañías por acciones. Ahí está la solución. Así se planteó durante mi administración última a Petroecuador. Se obstaculizaba. ¿Quién le detuvo? Los trabajadores. Los trabajadores le detuvieron a todo este proceso de conversión de Petroecuador de una empresa estatal, totalmente estatal, a una compañía por acciones que pudiera inmediatamente acudir al mercado de capitales. Ingeniero Ortiz, es muy interesante este tema de la interacción con redes sociales. No solemos hacerlo con frecuencia, pero hay mensajes importantes que nos están llegando de gente que le está escuchando a usted, y entre ellos está un experto muy conocido aquí en el tema energético. Señala sobre lo que usted se hizo referencia sobre el subsidio del gobierno. La opinión de él es la siguiente, dice: en vez de invitar al ahorro durante los meses más críticos, el consumo de hasta 180 kilovatios hora será dispendioso, pues no le va a costar a ningún usuario residencial. El otro impacto será sobre la economía de las empresas eléctricas. Se estima que entre 150 a 200 millones de dólares es lo que subsidiará el gobierno. Además, se da la imagen de que en estos meses sí van a haber racionamientos que van en contra del discurso del gobierno. Medida mediática, política y demagógica. Qué pena, es el comentario. Concuerdo con él. Concuerdo plenamente con él.
En efecto, yo creo que no había necesidad. Con 150, Buscar 200 millones de dólares la resolvemos eficiencia, por lo menos los hay temas que buscar urgentes la de vialidad de la eficiencia, SUAY. claro, hay que buscar la eficiencia y no es con dádivas, no es con prebendas. No, ese no es el camino. Ahí estamos con el problema de los subsidios de los combustibles. Estamos estancados con el problema de los subsidios de los combustibles. Este problema se empezó a resolver en el 2020, pero se suspendió en el 21 con el gobierno de Lasso. Se empezó a arreglar totalmente en el 21, en el 20, perdón, conmigo. En el año 20 se ahorraron más de $1,000 millones por el manejo del sistema de eliminación de los subsidios focalizado directamente. Se ahorraron $1,000 millones. Pero el gobierno de Lasso enfrentó una campaña perversa por parte de los transportistas pesados, una campaña unida con las comunidades indígenas y con los anti-extractivos como los Yasunidos, todos unidos. Le empezaron a poner fuego a la toma de las calles y el gobierno suspendió la aplicación de la fórmula con la cual se estaba ajustando mensualmente. Hoy día se está ajustando nuevamente mensualmente. Yo creo que es una medida propuesta y está ejecutándose por parte del gobierno de Noboa y está bien en la parte de la eliminación parcial y gradual. No es eliminación, es la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles. Va bien, va lento, va despacio, para poder ir acomodando al bolsillo de los consumidores, porque somos los consumidores los que finalmente tenemos que pagar la eliminación de los subsidios. Pregunta final. Pero todas las prebendas, repito, y con esto termino, pero todas las prebendas definitivamente hay que irlas eliminando. Pregunta final, ingeniero Ortiz. ¿Qué hacer con el Plan Nacional de Electricidad, que es, en otras palabras, el Plan Estratégico de Electricidad? ¿Cómo debería ser asumido? Tiene que ser llevado adelante con participación privada. Ahí hay una reforma urgente que hay que hacer para que no sea exclusivamente el Estado a través del estatal SELEC, la estatal eléctrica SELEC, la que tenga que llevar adelante el desarrollo del río, de la generación del río Santiago, la generación de Cardenillo, tiene que ser realizada con el sector privado. Y por otro lado, levantar todas las prohibiciones de límites. El sector privado en energías renovables, fíjese usted, debería tener ilimitado, que venga el empresario privado ilimitadamente a poner fotovoltaico, wind power, eólica, etcétera, pero no con límites, le están poniendo límites. Y eso sí, hay una condición. Tiene que haber un fideicomiso, un contrato de fideicomiso de que el Estado le va a pagar, de que el SENACE le va a pagar, que a quien le vende los electrones le va a pagar los electrones al sector privado que ha invertido, al inversionista que ha invertido, y esto se garantiza con un contrato de fideicomiso. Se ha caído el contrato, decía el ministro. Sí, se ha caído el contrato de fideicomiso del gobierno anterior, pero hay que revivirlo porque esa es la única manera de garantizar que el inversionista privado tenga la garantía de cobrar por los kilovatios que genera. Bueno, uno de los problemas y polémicas que generó ese contrato de fideicomiso que pretendía aprobar el ministro Santos Alvite era que dejaba en cambio, en última instancia, los pagos para las empresas eléctricas de Ecuador, incluyendo la eléctrica regional Centro-Sur, que con justa razón protestó por esta posibilidad. Le explico por qué, si usted me lo permite. Porque hay una experiencia mala. Machala Power. Machala Power estaba generando electricidad directamente de la transformación del gas natural del campo Amistad. Se transformaba en electricidad del gas natural, se vendía al sistema y el sistema tenía que pagar. No le pagó el primer año, no le pagó el segundo año, acumuló los no pagos. Eran empresas privadas, entonces esa es una mala experiencia. Entonces la empresa privada que está interesada en invertir en el Ecuador dice, primero me pagan a mí. Y eso es legítimo. Páguenme a mí. ¿Por qué? Porque usted ya pagó los electrones que compró y los que usó. Yo también ya pagué. Y entonces aquí lo que está diciéndole es, pague. Ahora, el que tiene que pagar es el que compra los electrones, que es el sistema del SENACE.
Y después el sistema se genera a través de las distribuidoras, y las distribuidoras poco a poco serán pagadas. Y el hecho de que tenga que ser el inversionista privado el primero es una garantía de que el inversionista va a poder cobrar por los kilovatios generados. Es que hay una mala experiencia, y esa mala experiencia no se la puede... Bien, el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle mucho por el importante aporte que ha hecho en este diálogo, ingeniero Ortiz. Gracias a usted. El ingeniero René Ortiz fue ministro de Energía y secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Llegó ya como representante de Ecuador. Son las